Hola a todos, el día de ayer la Fiscalía General de la República salió con bombo y platillo a dar muchos informes que a lo mejor son muy jugosos o muy interesantes porque persiguen peces gordos. Pero yo quiero detenerme más a fondo respecto a la Fiscalía. Además, también es la parte funcional, no solamente si por ejemplo pasa el atentado de Harfuch, detienen a 12 y luego tienen que ser procesados a través de ciertas fiscalías. Primero la Fiscalía de la Ciudad de México y luego en algún momento podría tener capacidad de atracción la Fiscalía. Y me parecieron bastante cosas interesantes. ¿Por qué es tan importante discutir la fiscalía? Yo creo que por dos razones principales. Uno, porque no solamente estos grandes eventos de grandes detenciones o órdenes de aprehensión que se dieron a conocer el día de ayer, sino la fiscalía es el gran ejemplo de un modelo de autonomía o esos que defienden tanto las autonomías de las instituciones. La fiscalía es una institución autónoma, recientemente autónoma. Y me puse a revisar la ley orgánica y algunos otros documentos respecto a la fiscalía, de acuerdo a crimen organizado. También en el caso de Guanajuato está involucrado la Fiscalía General y muchos de los casos que no se resuelven, todos esos que bonche de papeles que no se resuelven de delitos, tienen que ver con la Fiscalía. Entonces, la Fiscalía Autónoma es una institución a la que le tenemos como ciudadanos responsables de exigir cuentas de manera directa. Y yo creo que ahí hemos faltado. ¿Por qué? Porque desaprovechamos la autonomía, una autonomía que además está ciudadanizada. ¿Por qué? Es cierto que todo el mundo hubo polémica respecto a que el fiscal general se dispuso de manera unilateral y que todo estaba sesgado, pero resulta que hay un órgano de control interno al fiscal que es el Consejo Ciudadano. El Consejo Ciudadano está formado por 5 miembros que deben de ser electos por el Senado y el Senado debe emitir una convocatoria. Resulta que esta convocatoria va retrasada. Más adelante les voy a poner algunas imágenes de respecto a esa transición de Procuraduría a Fiscalía, qué es lo que hace falta y podemos discutir en la misma línea. Se los dejo aquí. Aquí el plan de persecución penal es un plan específico de acuerdo a las situaciones penales del país, como se entiende que el ámbito delincuencial o la estructura del Estado se modifica, el fiscal debe de generar un plan sobre cuáles son las prioridades. Quiero resaltar dos cosas. Uno, cosas fundamentales para que la Fiscalía ande es el plan de persecución penal. El plan de persecución penal es un plan que debe cambiar cada 3 años, es decir, un fiscal que dura 9 debe de presentar 3 y esto se debe seguir. ¿Cuáles son las cosas que están lacerando más al país? Esto se presentó de manera tardía en el límite y provisional. ¿Por qué es provisional? Bueno, resulta porque no hay Consejo Ciudadano. Porque al parecer el Consejo Ciudadano fue una convocatoria que se emitió, que se tenía que haber emitido 30 días después de elegir al fiscal general y no se emitió. En noviembre apenas se emitió la convocatoria y resulta que los senadores no han dado cuenta sobre, primero, los 10 candidatos que deben de ponerse en público para que la opinión, la sociedad, una de sus funciones. Y resulta que todas esas están siendo olvidadas durante un año. Y es más, este plan de persecución penal, que puede ser muy criticable, pero justo para eso sirve el Consejo Ciudadano, para que sea aprobado o revisado. Civil opine, todos nosotros opinemos como ciudadanos responsables, nos informemos y y opinemos respecto a estos candidatos y luego se elijan estos 5. Bueno, este proceso aún no sucede. Y ya lleva más de un año. Y esto es brutal. ¿Cómo nos está hablando de esto? ¿Cómo es posible que si tenemos un fiscal y tenemos un órgano ciudadanizador, es decir, un órgano donde personas de la sociedad civil, ciudadanos, pueden participar y tener injerencias? El Consejo Ciudadano tiene muchísimas injerencias. Aquí les pongo. Es decir, estamos desaprovechando una estructura legal y nadie está haciendo nada, no estamos discutiendo ese tema, dada que la fiscalía es importantísima. Estos casos de que tanto nos quejábamos de que Gers Manero estaba olvidando las persecuciones de feminicidios en su plan de persecución legal, bueno, primero tenemos que presionar los órganos legales, que es el Senado, y aquí hay una muestra. Entonces son los senadores que forman parte, son de todos los partidos. Es decir, nosotros tenemos representantes por nuestros estados y tenemos que exigirle cuentas. Es muy fácil exigirle cuentas a Andrés Manuel y yo creo que es correcto, pero no todo recae en él. Y eso tenemos que empezarlo a entender. Para poder tener un comportamiento como ciudadanos responsables, tenemos que saber qué exigir y a quién exigírselos. Y en este momento, el Senado nos debe, porque la fiscalía debe ser un tema de discusión fundamental, dado el ámbito de impunidad que vivimos. ¿Ustedes qué opinan?